Rhyna Thorne, una mujer apache de estatura colosal que superaba los 7 pies, siempre había pensado que ningún hombre sería capaz de mirar más allá de su tamaño y su fuerza. Durante años, la mayoría se apartaba de su camino, temerosos o desconcertados. Hasta que apareció Cole Maddox, un vaquero de carácter sereno, paciente y de palabras escasas. Sin grandes discursos, le enseñó que la confianza nacía de gestos pequeños. Respeto al hablar, distancia prudente, manos visibles y una calma que desarmaba cualquier sospecha. Juntos descubrirían que la conexión verdadera no dependía del cuerpo, sino del valor de mirarse sin prejuicios. La última claridad del día se extendía sobre las llanuras abiertas, cerca de la frontera entre Colorado y Nuevo México, tiñendo la tierra reseca de tonos pardos, mientras Cole guiaba a Dustfire por el sendero que llevaba a su humilde rancho. Había pasado la jornada completa viajando hasta un puesto lejano para abastecerse. Frijoles, cartuchos, una lima nueva para los cascos del caballo, y una cuerda que pensaba cambiar antes de que las tormentas de invierno azotaran la región. Su vida transcurría sin sobresaltos, sencilla y resistente, como la madera de las vigas que sostenían su cabaña. Con 37 años, y tras haber servido como guía para cuadrillas que trazaban rutas hacia los pueblos mineros del sur, había decidido apartarse del peligro después de perder a varios compañeros en un enfrentamiento amargo. Desde entonces, vivía al ritmo lento de la tierra, evitando compromisos y dejando que los días se parecieran unos a otros. Le gustaban las noches silenciosas, los amaneceres sin prisa y la tranquilidad de depender solo de sí mismo. Dustfire avanzaba con paso constante mientras una brisa fría agitaba el abrigo de Cole. Él cabalgaba en silencio, observando el horizonte como quien respira por costumbre, atento siempre a cualquier detalle fuera de lugar. No se consideraba un miedoso, pero sabía mejor que nadie lo rápido que la calma podía torcerse. Por eso, cuando divisó una silueta junto al cauce del arroyo, sus hombros se tensaron. Un carro destrozado aparecía inclinado de forma extraña, como si una desgracia reciente hubiese caído de golpe sobre quienes lo usaban. Las ruedas estaban astilladas, el aro doblado y los restos del eje se esparcían en un arco irregular. El carro en sí no estaba allí, lo habían arrastrado. Las marcas lo delataban. Aquello no era un accidente. La tierra removida mostraba huellas de alguien que había caído repetidas veces o luchado por levantarse. Cole sintió el viejo instinto despertar, el que le decía que quien resultara herido no duraría mucho sin ayuda. Desmontó con cautela, las botas hundiéndose ligeramente en el suelo frío. Un crujido suave lo hizo volver la cabeza. Apoyada contra una de las ruedas rotas, una mujer intentaba sostenerse con una mano temblorosa sobre la tierra. Al levantar el rostro, Cole quedó inmóvil, no por temor, sino por la impresionante presencia que irradiaba. Incluso sentada, era enorme. Rhyna Thorne tenía un cuerpo amplio, hombros anchos, brazos musculosos y un aire de agotamiento que la obligaba a respirar con dificultad. Su vestido de piel, adornado con cuentas de patrones apaches, estaba roto por varios lados. 2 trenzas gruesas caían a ambos lados de su rostro, sujetas con tiras de cuero, mientras mechones sueltos se adherían a sus mejillas. Su piel cálida, propia de su pueblo, y sus ojos oscuros observaban a Cole, con una mezcla de desconfianza y miedo velado. Cuando habló, su voz parecía firme, pero el cansancio la quebraba. «No quiero la ayuda de un vaquero», dijo sin rodeos. Cole no respondió de inmediato. Reconoció enseguida aquella forma de defensa, la de alguien que había sido cazado, presionado o maltratado. Con las manos visibles y el cuerpo relajado, intentó transmitir que no era una amenaza. «Soy Cole Maddox», dijo con suavidad. «Estás herida. Nadie va a obligarte a nada». Rhyna intentó enderezarse, pero un gemido escapó de sus labios cuando el tobillo derecho cedió. La hinchazón dejaba claro que no podía caminar sola. Cole observó sin acercarse más de lo necesario. Entendía perfectamente que ella no deseaba el contacto.
Me llamo Raina, respondió con la voz entrecortada. Estaba con mi gente cuando unos jinetes nos atacaron. Creed Voss, Flint Corrigan y Rhodes Kellan. Querían atraparme. El carro se partió mientras huíamos. Sus palabras eran pocas, pero transparentaban más de lo que pretendía. No hablaba de miedo, pero Cole lo percibía detrás del tono. Quitó su abrigo y lo dejó junto a ella sin explicaciones. El frío avanzaba con rapidez, y la respiración agitada de Raina indicaba que llevaba demasiado tiempo expuesta al viento. Acercó a Dustfire lentamente, girando la silla hacia ella para ofrecerle apoyo sin tocarla. «Puedes sostenerte aquí», murmuró. «Si no, no podrás mantenerte en pie». Raina apretó la mandíbula. Aceptar ayuda era abrir una grieta en su defensa, pero cuando intentó levantarse y sintió como el tobillo casi se rendía, inhaló profundo y usó la silla como apoyo. Incluso en medio del dolor, su fuerza era evidente. El cuero crujió bajo su agarre, y Cole agradeció que la silla estuviera bien reforzada. «Mi cabaña no está lejos», añadió él. «Hay agua y calor. Podrás descansar». Ella lo observó un rato, evaluando su calma, midiendo sus intenciones con la precisión de alguien acostumbrada a decidir en segundos quién era un peligro. Cole no movió un músculo, simplemente esperó. «¿Cuánto falta?», preguntó al fin. «Media hora si vamos despacio». Asintió una sola vez, no por confianza sino por necesidad. Avanzaron con un ritmo lento, Cole guiando a Dustfire con una mano mientras Raina apoyaba su peso sin forzar el tobillo. Cada paso le exigía más de lo que dejaba ver. El polvo reseco de su vestido hablaba de horas avanzando sola. Sus hombros se sacudieron una vez, más por agotamiento que por miedo. Cole mantenía la mirada en el terreno, atento a cualquier sombra que pudiera anunciar el regreso de los atacantes. En los nudillos de Raina notó un rasguño reciente. Había peleado antes de caer. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella en un momento, sin dureza, sino con sincera duda. «Porque lo necesitas», respondió él sin adornos. Y esa frase, tan simple, pareció aflojar una parte de su rigidez. Al llegar a la cabaña de pino, una estructura modesta y gastada por los años, Raina se detuvo en el umbral, como si incluso un techo pudiera esconder peligro. Cole abrió la puerta y se hizo a un lado para que pasara primero, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Ella se agachó bajo la viga baja, observando cada rincón desde la estufa hasta la mesa, la cama cercana a la ventana y la lámpara que él encendió, llenando el interior con un resplandor cálido y desigual. La sencillez del lugar parecía desconcertarla, quizá porque no esperaba encontrar un espacio sin armas escondidas ni trampas. Su cuerpo se aflojó apenas al notar que no había nadie más oculto ni ruidos extraños entre las sombras. No había trampas, no había emboscadas, solo silencio y madera vieja. Cole llenó un recipiente de metal con agua y lo puso sobre el fuego. La estufa comenzó a crepitar, soltando chispas suaves mientras el calor se extendía por el interior de la cabaña. Raina se dejó caer en el banco con un control forzado. Su tobillo palpitaba con un ritmo claro y doloroso. Cole se arrodilló sin decir nada y esperó. Solo cuando ella asintió levemente, comenzó a trabajar. Con cuidado, soltó el borde del mocasín gastado. La piel enrojecida y caliente mostraba los rastros de haber caminado demasiado con una lesión que pedía reposo. «Esto va a necesitar frío primero. Luego calor», murmuró sin tono autoritario. «Sanará, pero no pronto». Raina lo observó, atenta, intentando encontrar algún juicio o impaciencia escondida en su voz. No encontró ni una pizca. «No te comportas como los hombres que me persiguieron», dijo ella, casi en un susurro. «Solo intento que llegues viva a la mañana», respondió él sin levantar la vista. Ella exhaló un suspiro silencioso, y sus hombros cedieron levemente. El fuego seguía su danza tranquila dentro de la estufa,
llenando la habitación de un calor constante y acogedor. Mientras tanto, Cole preparaba un trapo limpio en agua tibia. La cabaña estaba en calma, con excepción de algún chasquido del fuego y el sonido ocasional de Dustfire moviéndose afuera. La mirada de Cole se mantenía sobre ella, no de forma intrusiva, sino como quien intenta comprender cómo ayudar sin irrumpir. Con un gesto leve, Raina le permitió tocar su pie. Él lo sostuvo con delicadeza. La articulación seguía inflamada, roja, tensa como una cuerda al borde del desgarro. Aplicó presión lenta, sin brusquedad. Raina respiró profundo y apretó los dientes. El dolor era real, pero se guardó las quejas. Su orgullo no le permitiría soltar ni un gemido. Aún así, sus ojos revelaban todo. Resistencia, sí, pero también vulnerabilidad. Cole frotó la zona con el trapo húmedo, dejando que el agua tibia hiciera lo suyo. No dijo nada. No era necesario. Cada movimiento era exacto, medido, como si estuviera reparando algo que no se podía romper más. Raina mantenía el control, pero sus respiraciones eran cortas. No estaba acostumbrada a hombres que supieran esperar. Y sin embargo, allí estaba él. Paciente, respetuoso, silencioso. El olor a madera quemada se mezclaba con la humedad del barro en sus ropas, creando un ambiente íntimo, pero no forzado. Raina comenzó a bajar lentamente la guardia. La respiración se le volvió más profunda. Al menos por ahora, no había peligro. Cole tomó un pequeño frasco de vidrio de una alacena. Dentro, hierbas secas. Preparó una mezcla tibia y la aplicó con cuidado sobre la piel de Raina. Ella no apartó la vista. Observaba cada movimiento, evaluando si eran gestos auténticos o calculados. Lo que vio fue método, no improvisación. Dedicación, no impulso. El contraste con la brutalidad de los hombres que la habían cazado era tan grande, que por un instante, su pecho se aflojó por dentro. El viento golpeó las tablas de la cabaña, recordando que afuera seguía el frío. Raina se abrazó a sí misma y dejó que Cole envolviera su tobillo con una venda limpia. La presión era firme, pero no dolía. Estaba bien hecho. Cuando terminó, él se sentó cerca pero sin acercarse demasiado. No habló. Solo observó. Ella lo miró de reojo, como queriendo adivinar qué había detrás de su silencio. No encontró codicia, no encontró interés, solo calma. Ese silencio entre ellos era distinto. No era el del miedo, era otro, más espeso, más cálido. Uno donde no había exigencias ni amenazas. Raina dejó escapar un suspiro. No lo planeó, simplemente salió. «No sé si puedo confiar en un hombre», dijo al fin, muy bajo. Cole la miró con firmeza, sin dramatismo. Solo asintió, como diciendo, «No necesitas decidirlo ahora». Ella lo entendió. Algo en su interior comenzó a suavizarse, aunque aún mantenía la guardia. Cole se levantó y buscó algo en la alacena. Sacó maíz y frijoles. Encendió una llama pequeña sobre la estufa y comenzó a cocinar sin prisa. El olor llenó la cabaña, envolviendo a Raina en algo que no recordaba. La rutina de lo normal. Lo observó en silencio mientras él mezclaba, removía, organizaba los utensilios. Cada gesto suyo transmitía cuidado. No hablaban, pero no hacía falta. Él sabía que ella aún estaba en defensa, y aún así, respetaba ese límite. Colocó un plato frente a ella. No dijo, «Toma», no dijo, «Prueba esto». Solo lo dejó. Raina lo miró. Dudó, pero finalmente, con un movimiento lento, tomó el plato y comió. Cada bocado era una tregua con su pasado. Cada sorbo de agua, una pausa en su desconfianza. El cielo afuera ya era sombra. Raina se acercó a la ventana y observó cómo la noche se derramaba sobre las llanuras. Su mente se dividía entre el recuerdo y lo incierto. Pero había algo diferente en ese momento. Cole. Él no interrumpió su silencio. Se sentó junto al fuego,
lavando los utensilios y acomodando las cosas. Sus movimientos eran tan meticulosos que parecían parte de un ritual. Raina lo notó. Por primera vez, comenzó a aceptar que tal vez la soledad no era lo único que le quedaba. El fuego crepitaba al ritmo de su respiración. Raina miró sus propias manos, las cicatrices, las marcas, las heridas viejas. Cada una contaba una historia que nadie había querido oír. Cole no preguntó, solo observó, y eso bastaba. Cuando terminaron de comer, Raina volvió al banco. Se recostó con cuidado, alzando el tobillo sobre una manta doblada. Estaba agotada. Cole se acercó y revisó la venda, ajustándola sin despertarla del todo. El viento afuera seguía su murmullo. Raina cerró los ojos un instante. La figura de Cole era una sombra tranquila a su lado. No hablaba, no tocaba. Solo estaba allí. Ella aún dudaba, pero en el fondo, algo comenzaba a cambiar. La noche se deslizó con paso lento. Y por primera vez en días, el mundo exterior pareció lejano. Raina dormía a medias, todavía con la tensión aferrada a sus músculos. Aunque el calor del fuego, el cuidado recibido y la paciencia constante de Cole habían suavizado esa dureza que llevaba días sosteniendo. Por primera vez desde la emboscada, sintió que quizá podría alcanzar el amanecer sin miedo inmediato. Cole permanecía cerca, en silencio, vigilando el brillo tembloroso del fuego sobre su rostro. Entre ellos, se había formado una comprensión silenciosa, un acuerdo sin palabras nacido del respeto mutuo. El amanecer entró por las rendijas de la cabaña, tiñendo la madera con tonos dorados. Raina se movió despacio, su tobillo aún sensible mientras estiraba los músculos entumecidos. Cole extendió una mano, pero solo para ofrecerla si ella decidía tomarla. Su distancia medida seguía siendo una muestra de respeto. El aire frío de la mañana cruzó la estancia, mezclándose con el calor suave del fuego. Raina se cubrió con una manta ligera mientras organizaba en su mente los recuerdos del día anterior. Cole, sin hacer ruido, recogió leña del rincón y alimentó el fuego. Sus movimientos eran rápidos, precisos, como si cada gesto tuviera un propósito claro. Ella lo observó con la misma atención de la noche anterior, notando la calma constante en él. Finalmente habló, su voz ronca por el sueño. No suelo confiar en nadie. Cole la miró de reojo y simplemente asintió. No le pidió explicaciones ni confesiones. Ese silencio respetuoso comenzaba a tener para Raina un valor distinto. Preparó un desayuno sencillo. Raina comió con cautela, aún tensa, aunque la rutina tranquila de la cabaña empezaba a despertar una curiosa sensación de normalidad. Tras terminar, Cole mezcló varias hierbas y formó una pasta tibia para su tobillo. La aplicó con delicadeza, atento a cada gesto y respiración de ella para evitar causarle dolor. El aroma del fuego y de las hierbas calentándose llenó el espacio. Raina permitió el contacto, observando sus manos trabajar con precisión. Su cuerpo, acostumbrado a la brutalidad, reconocía la diferencia. El cuidado sincero tenía un peso propio. Cole salió un momento para revisar los alrededores. Raina aprovechó para probar lentamente la fuerza de su tobillo. Cada paso era una batalla entre el dolor y la voluntad. Cuando él regresó, llevaba un pequeño saco con provisiones. Se acercó sin prisa, permitiendo que ella lo evaluara como siempre. Entonces, ocurrió algo pequeño, pero revelador. Raina sonrió. Una sonrisa leve, breve, casi involuntaria, pero auténtica. Cole la notó, aunque no dijo nada. Dejó que ese gesto flotara en el ambiente. El día avanzó entre tareas sencillas. Raina y Cole compartían silencios, miradas fugaces y trabajo tranquilo. No necesitaban palabras para entenderse. Cada movimiento era parte de una rutina nueva que se estaba formando sin que ninguno la forzara. Raina se sentó cerca de la ventana, dejando que la luz la envolviera mientras su mente navegaba entre recuerdos dolorosos y la calma inesperada que sentía ahora.
La soledad que la había acompañado tanto tiempo comenzaba a aflojar, aunque todavía mantenía un velo de cautela. Cole notó su mirada perdida, pero no la interrumpió. Se dedicó a ordenar su mesa de trabajo, acomodando herramientas con un ritmo metódico. Esa paciencia suya empezaba a convertirse en una especie de refugio para ella. La tarde trajo un calor suave. Raina intentó caminar unos pasos más, apoyándose en Cole, solo cuando era estrictamente necesario. Cada movimiento era una prueba de fuerza, pero también de confianza. Y cada paso logrado sin ayuda hacía que su orgullo recuperara un pequeño hilo de firmeza. Las cortinas se movieron con la brisa, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Raina observó la escena unos segundos, dejando que su mente descansara. Cole revisaba sus armas y utensilios, con movimientos lentos y calculados. Ella lo miraba de reojo y, por primera vez, en sus ojos había respeto y una curiosidad tranquila. Al caer la tarde, prepararon la cena juntos. Raina picaba lo necesario mientras Cole manejaba el fuego. Era una rutina sencilla, pero cada gesto reforzaba una conexión silenciosa que crecía sin prisa. Después de cenar, Raina volvió a su lugar cerca del fuego y dejó que el calor relajara sus hombros tensos. A pesar de la distancia física, la sensación de protección era evidente. La noche entró por la ventana abierta, dejando ver un cielo colmado de estrellas. Raina respiró hondo, disfrutando del silencio. Un silencio que por primera vez no se sentía como amenaza. Cole revisó la venda una vez más, ajustando el vendaje con manos cuidadosas. Ella permitió el contacto, aceptando que esa atención no traía consigo dominio ni exigencias. El fuego crepitaba mientras ambos guardaban silencio. Raina cerró los ojos un momento, dejando que el cansancio acumulado comenzara a caer como una manta pesada. La cabaña, el calor y la presencia firme pero tranquila de Cole eran un descanso inesperado. Antes de dormir, Cole se levantó y salió a comprobar los alrededores. Raina lo siguió con la mirada, reconociendo que su presencia ordenada era, de forma extraña, una especie de amparo. Cuando volvió, ella ya estaba recostada, respirando con un ritmo más sereno. La confianza plena no había llegado, pero el miedo había cedido un paso. Y en esa noche tranquila, la figura silenciosa de Cole se convirtió en un ancla para su mente agotada, un alivio pequeño, pero profundo. La mañana llegó con un resplandor dorado que acariciaba las paredes de la cabaña. Raina Thorne se desperezó con lentitud, sintiendo cómo cada músculo respondía con cuidado, como si despertara de una larga vigilancia. Cole Maddox la observaba desde el marco de la puerta, sin hablar, sin acercarse, dándole ese espacio que ella aún necesitaba para sentirse dueña de sí misma. Decidió caminar hasta el río. Su tobillo aún dolía, pero necesitaba sentir la tierra bajo sus pies, el agua fría y el aire limpio. Cole la siguió desde lejos, sin entrometerse. El sonido suave del agua entre las piedras tenía un efecto extraño en su interior, como si por un instante pudiera dejar de recordar el miedo. Caminaba despacio. Cada paso era un acto consciente, y Cole no la apresuraba. Al llegar a la orilla, Raina se sentó sobre una roca, observando el reflejo del sol en el agua. El río fluía constante, sin detenerse, como si le recordara que la vida también podía seguir sin herir. Cerró los ojos por un momento, dejando que el viento y el murmullo del agua acariciaran su mente. Cole revisaba sus cosas en silencio. Cada cuerda, cada herramienta estaba en su sitio. Raina lo miraba de reojo, notando cómo cuidaba cada detalle. No era un hombre descuidado. Su forma de tratar todo, desde una cuerda hasta una herida, hablaba de alguien que comprendía el valor de lo frágil. El camino de regreso fue más fácil. Su cuerpo respondía mejor. El tobillo aún estaba sensible, pero más firme. Sentía que cada paso dado sin ayuda fortalecía no solo su cuerpo, sino algo más profundo. Cole seguía a su lado, sin tocarla, sin hablar de más. Dentro de la cabaña, el calor del fuego seguía encendido,
y las hierbas colgaban cerca, soltando su aroma en el aire. Raina se acomodó cerca del hogar mientras Cole organizaba provisiones con la misma precisión de siempre. Decidieron limpiar juntos. Era un acto simple, pero en esa cotidianidad silenciosa, la confianza se tejía hilo a hilo. Cada movimiento compartido se volvía un pequeño acuerdo. Tú haces esto, yo hago aquello, sin presiones, sin órdenes. Cole respetaba sus tiempos. Raina empezaba a notar que podía colaborar sin rendirse, que ayudar no significaba perder control. La tarde cayó con un silencio cómodo. Raina se sentó junto a la ventana, mirando el horizonte. Cole reparaba una herramienta sin decir nada. Esa quietud entre ellos ya no era incómoda, sino natural. Y por primera vez, Raina sintió que podía coexistir con alguien sin tener que ocultar cada parte de sí. El fuego crepitó con suavidad mientras preparaban la cena. Mezclaban ingredientes como si lo hubieran hecho muchas veces antes. No hablaban mucho. No hacía falta. Sus manos sabían ya cómo moverse juntas, sin chocar, sin temer. Después de comer, Raina lavó los platos mientras Cole revisaba sus armas, no con urgencia, sino como un ritual. Ella observaba cómo cada tarea cotidiana reforzaba algo que no podía nombrar, una certeza, una promesa sin palabras. El aire de la noche entraba por la ventana. Raina cerró los ojos por un instante, permitiendo que la brisa se llevara un poco del peso que todavía sentía. Cole estaba ahí, cerca, pero no encima. Su silencio era otro tipo de presencia, un lenguaje que ella empezaba a entender. Salieron juntos a revisar los alrededores. Raina caminaba con más firmeza. Cada piedra era una prueba, cada paso un pequeño triunfo. Cole no ofrecía ayuda a menos que ella lo pidiera. Eso también era respeto. El cielo se teñía de rosa y naranja. Raina respiraba hondo, ya no con miedo, sino con gratitud por ese momento. Volvieron sin apuro. Encendieron el fuego otra vez. Raina se sentó cerca, dejando que el calor la envolviera. Cole seguía haciendo sus cosas, preparando la cabaña para la noche, y Raina se dejaba estar, sin necesidad de huir. Tocó el vendaje de su tobillo. Seguía firme. Por primera vez, no se tensó cuando él lo ajustó. Dejó que sus manos trabajaran sin resistencia. No había dolor. Había cuidado. Y eso era más raro de lo que podía admitir. El aroma de las hierbas, el calor del fuego, la madera crujiente. Todo eso formaba un refugio que ella no había buscado, pero que estaba empezando a aceptar. Cerró los ojos unos segundos, dejando que su cuerpo descansara, no solo por fuera, sino por dentro. Cole salió a revisar el terreno. Raina lo siguió con la mirada. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de una paz que ella empezaba a admirar. No era fuerza lo que ofrecía, sino seguridad. Una seguridad tranquila. La noche trajo su silencio, interrumpido solo por el fuego. Raina se recostó despacio. No había urgencia, no había miedo. Solo el cuerpo cediendo por fin al descanso. Cole se sentó junto a la ventana. Miraba las estrellas sin hablar. Raina lo sentía cerca, como un hilo que conectaba la calma con su corazón. El tiempo se hizo lento. La cabaña era su refugio, el fuego su abrigo, y la presencia de Cole, su ancla. Cerró los ojos por completo, y el sueño llegó sin pelea. Soñó con agua, con hojas movidas por el viento, con manos que no golpeaban. Soñó con una calma nueva, y mientras la noche avanzaba, algo dentro de ella comenzaba a creer que, quizás, había un lugar para quedarse. La constancia de Cole sorprendía a Raina más de lo que ella misma se atrevía a admitir. Sin grandes gestos ni promesas, él le mostraba que la confianza no se exige. Se construye ladrillo a ladrillo, con actos simples y repetidos. Se detuvieron frente al corral. Raina pasó la mano por el lomo tibio de un caballo tranquilo, sintiendo cómo la bestia respiraba bajo su palma. A su lado, Cole revisaba la valla con mirada precisa. No hablaban, no hacía falta.
Cada mirada compartida era como un puente de madera viejo pero firme, un lenguaje nuevo donde la desconfianza empezaba, poco a poco, a ceder. Durante el desayuno compartieron pan duro y carne seca. Raina observaba con atención cómo Cole ordenaba los utensilios, limpiaba la superficie de trabajo y guardaba todo con una paciencia que a ella le resultaba extrañamente reconfortante. La calma con la que él habitaba el mundo no era común entre los hombres que había conocido. Tras comer, comenzaron a ordenar la cabaña. Raina trabajaba con movimientos seguros. No necesitaba indicaciones. Su independencia seguía intacta, y Cole respetaba eso con distancia justa. No la corregía, no intervenía, solo estaba ahí, disponible si lo necesitaba. Y ese silencio compartido seguía hilando entre ellos, algo que ni uno ni otro podía nombrar. La tarde avanzó con un calor suave que invitaba a detenerse. Raina se sentó cerca del fuego, cerró los ojos por un momento y dejó que el calor de la estufa aflojara la tensión de su espalda. Cole revisaba las herramientas al otro lado del cuarto. Su presencia era constante pero invisible, como una manta que cubre sin asfixiar. Sintió que necesitaba agua fresca y decidió caminar al río. Esta vez sus pasos eran firmes, seguros. Cole la acompañaba unos metros atrás, sin interrumpir su ritmo. Solo observaba, asegurándose de que el sendero fuera seguro. Al llegar, Raina se agachó junto al agua, sumergió las manos y cerró los ojos mientras el frescor le acariciaba los dedos. El sol se reflejaba en la corriente, y por un momento olvidó que el mundo podía ser cruel. Cole se mantenía detrás, vigilante, y esa vigilancia, lejos de ser invasiva, era una forma de cuidado que ella ya no encontraba molesta. Regresaron a la cabaña. Raina notó que su cuerpo se movía con más soltura. El tobillo dolía menos. Cada paso era un pequeño logro. Cole la seguía sin imponer su ayuda, pero si algo fallaba, ella sabía que él estaría allí para sostenerla. Durante la tarde decidieron reparar una de las cercas dañadas. Raina levantaba los postes con esfuerzo, colocaba tablas, mientras Cole inspeccionaba cada unión y ofrecía su ayuda solo cuando realmente hacía falta. Trabajaron sin decir una sola palabra, pero cada martillazo, cada ajuste, era una conversación muda que decía, «Estamos en esto juntos». Cuando el sol empezó a bajar, se sentaron un momento en silencio. Raina, sobre una roca, contemplaba el horizonte teñido de naranja. Cole ajustaba herramientas y evaluaba que todo quedara seguro antes de que cayera la noche. La cena fue sencilla: legumbres, algo de pan y silencio. Pero un silencio distinto al de los primeros días, uno cómodo, uno que no necesitaba romperse. Prepararon la comida juntos, como si lo hicieran desde hace meses. Ella picaba, él se encargaba del fuego. Todo fluía sin tropiezos. Después de comer, Raina lavó los utensilios mientras Cole acomodaba las provisiones. El fuego crepitaba con suavidad. Ella se quedó un rato observando las llamas, dejando que la luz anaranjada le calentara el rostro. Cole no hablaba, pero su presencia cerca era suficiente para que su mente se aquietara un poco más. El viento movía las ramas de los árboles. Raina se acomodó mejor junto al fuego y cerró los ojos un instante. Cole seguía despierto, atento. No por desconfianza, sino por hábito. Y ese hábito, en vez de incomodarla, empezaba a sentirse como una red que la sostenía. La luna iluminaba la cabaña con un resplandor suave. Raina tocó su tobillo. Lo sintió más firme. Sabía que no era solo el vendaje. Era la paciencia, la constancia, el respeto con que Cole la había tratado cada día. Era ese espacio donde no se le exigía nada, pero se le ofrecía todo. Antes de dormir, Cole salió una vez más a revisar los alrededores. Raina lo observaba desde dentro, ya no con sospecha, sino con una especie de admiración silenciosa. Sabía que él lo hacía por ambos, que cuidaba no solo la cabaña, sino también el silencio que lo sostenía. La noche cayó sin sobresaltos.
Raina sintió como su cuerpo se rendía al descanso. El fuego aún ardía abajo, y el calor envolvía el cuarto como una promesa. Cerró los ojos sin miedo, sin alerta, solo con esa pequeña esperanza que había comenzado a germinar. Cole se sentó un momento junto a la ventana, mirando las estrellas. No dijo nada, no hizo ruido. Pero Raina sentía su presencia como una constante, como una raíz profunda en tierra firme. Esa noche no hubo pesadillas, solo un descanso largo, profundo. Un sueño que sabía a protección. Y cuando el silencio lo llenó todo, Raina supo que ya no estaba sola. El fuego crepitaba con suavidad, llenando la cabaña de un aroma a madera seca y hierbas colgadas en racimos. Raina Thorne cerró los ojos con lentitud, permitiendo que la calma, por fin, la tocara. La presencia de Cole Maddox era constante, como una piedra firme en mitad del río, pero jamás invasiva. Cada uno de sus gestos silenciosos iba tejiendo algo invisible entre ellos. Una confianza que no necesitaba ser dicha. El tiempo parecía caminar más lento allí dentro, como si todo lo exterior hubiera quedado atrás. Raina sentía cómo la tensión que llevaba semanas acumulando se aflojaba poco a poco, como un hilo que se suelta sin romperse. La seguridad que Cole ofrecía no venía de la fuerza, sino del respeto, de no forzar, de simplemente estar. Mientras la noche seguía su curso, Raina soñó con el murmullo del río y el brillo dorado de los atardeceres que nunca alcanzó a vivir en paz. En sus sueños, la presencia de Cole era apenas un hilo, un contorno lejano, pero firme. Una seguridad que no se imponía, pero que se sentía. La cabaña se mantenía en silencio. El fuego descendía, y Raina respiraba hondo, sintiendo que esa noche era distinta. Cole seguía despierto, en un rincón, sin moverse demasiado. Solo vigilaba. Y su presencia era una muralla callada, una promesa silenciosa de que nada la dañaría allí dentro. Antes de rendirse al sueño completo, Raina dejó que su mente descansara. No en alerta, sino en tregua. Cole, con su manera de no exigir, de no quebrar los límites, le ofrecía algo que ella no recordaba haber sentido antes. Refugio. Y eso, más que el calor, más que la comida, era lo que le daba fuerzas para enfrentar el nuevo día. El sol se levantó tiñendo la llanura con tonos suaves, dorados. Dentro de la cabaña, Raina se estiró lentamente, sintiendo su cuerpo más firme, menos frágil. Cole ya estaba en pie, preparando las herramientas con esa precisión silenciosa que ella comenzaba a reconocer como parte de su carácter. Decidieron cruzar el terreno más allá del río. Raina caminaba con seguridad, sin prisa. Cole iba detrás, atento, pero sin intervenir. Cada paso era una decisión, y él lo sabía. La rutina compartida ya no era extraña. Era su manera de entenderse. Encontraron una zona con pasto seco y terreno quebrado. Raina lo señaló y se pusieron a mover piedras juntos. Cole no apuraba, no corregía. Solo ayudaba cuando hacía falta. Su paciencia era evidente, y cada gesto suyo parecía recordar que la fuerza también puede ser suave. El aroma a tierra mojada llenaba el aire. Raina lo miraba de reojo, observando cómo organizaba los materiales. Sus movimientos eran exactos. Nada sobraba, nada se hacía a medias. Y ese tipo de constancia empezaba a calar hondo en ella. Al reparar una cerca, Raina levantaba postes con cuidado. No pedía ayuda, pero Cole estaba cerca, listo para sostener si algo fallaba. Y eso, más que cualquier promesa, era lo que hacía que ella confiara. La colaboración nacía del silencio, del respeto. Al terminar, el río volvió a llamarla. Se acercó para mojar los pies. Cole la dejó ir sola, quedándose a unos metros, observando sin interrumpir. Esa manera de estar presente sin estar encima le resultaba más valiosa que 1000 palabras. El agua fría le acariciaba los tobillos. Cerró los ojos y suspiró.
dejando que el cansancio de los días anteriores se escapara un poco. Cole no dijo nada, solo vigilaba. Y en ese acto, Raina entendía que podía ser fuerte, sin estar sola. Al regresar a la cabaña sentía el cuerpo más ligero. El tobillo respondía mejor. Ya no dudaba al caminar. Cole seguía con su distancia precisa, sin invadir. Esa forma suya de respetarla, incluso cuando ella no decía nada, era una constante que empezaba a agradecer más de lo que se atrevía a mostrar. Compartieron pan y agua junto al fuego. Nada lujoso. Pero cada bocado tenía un sabor distinto cuando venía de una rutina compartida. Raina observaba cómo Cole mantenía todo en orden. Sus manos sabían lo que hacían. Y ella comenzaba a ver en esos gestos cotidianos una forma nueva de compañía. Después del almuerzo, salieron a recoger leña. Raina cargaba ramas pesadas con decisión. Cole la observaba, atento, ofreciendo ayuda solo cuando era evidente que se necesitaba. Trabajaban como si hubieran nacido sabiendo el ritmo del otro. Al caer la tarde, el cielo se volvía de un azul más profundo. El calor retrocedía. Raina lo miraba mientras él inspeccionaba herramientas, reforzaba clavos, ajustaba maderas. No hablaban, pero la armonía estaba ahí. Luego entrenaron con uno de los caballos. Raina se acercaba con firmeza, sin titubear. Cole no intervenía, solo estaba, listo para actuar si hacía falta. La comunicación entre ellos era un lenguaje sin palabras, hecho de gestos y tiempo compartido. La luz del atardecer bañaba los campos. Raina se sentó sobre una roca, observaba a Cole desde lejos, y por dentro sentía que algo cambiaba. Él seguía organizando las herramientas. Nada apurado, nada tenso, solo con calma. La tarde seguía con pequeñas reparaciones, ajustes, movimientos tranquilos. La rutina ya era más que una costumbre, era un lugar, uno que se sentía habitable. Raina se sentía fuerte. Y sabía que no era solo por lo que su cuerpo lograba, era por cómo era tratada. La noche llegó con fuego nuevo. Raina ayudó a preparar la cena. Cole salió a dar una última vuelta por el exterior. Esa proximidad que compartían, sin necesidad de hablar, se había vuelto parte del paisaje. El fuego crepitaba mientras Raina lo observaba. El silencio era acogedor. Cole regresó y se sentó cerca. No para hablar,